gente y muchas organizaciones que terminó, de mi punto de vista, de una cantidad de muerte y sufrimiento en este país. Y para mí, yo meto la culpabilidad más en el alto mando y más en ese aparato paralelo que apoyaran y pagaran esa forma de matar y torturar a la gente. Pero una cosita, la pregunta era, ¿cuál era? ¿Qué pensaba García? Claro. Te voy a dar algo muy tangible, muy fácil. No sabe lo que piensa la tía, pero te cuento lo que hace. Sí. Están... Una cosa muy tangible, pues si es que además se puede contestar 2 segundos. Están reclasificando los documentos desclasificados en relación con los 12 años de conflicto. Han reclasificado aproximadamente 3.000 documentos que tienen que ver con el asesinato de los jesuitas. Y han habido prohibiciones expresas respecto a cierta información a la que yo hubiera tenido 6 meses antes de interponer el caso acceso. No, estoy hablándote de inferir el comportamiento de las agencias gubernamentales, tan sencillo como si se inventan una cosa que se llama reclasificación, nada más, solo por... ¿Qué me había perdido? Bueno, por cuestiones de tiempo, un par de preguntas más. Por favor, puntuales. Para negar el acceso. El poco acceso que se había tenido a partir de la desclasificación de Bill Clinton en 2 etapas, ahora se está reclasificando para no tener acceso de ninguna manera. Si acaso vía la famosa FOIA que se llama, que es Freedom of Information, eso no se cierra, pero eso está tardando de 5 a 6 años. Una pequeña dilación. Bueno, yo quisiera hacer una última pregunta para Carlos. Y la pregunta es: ¿cuál será la intención de Saravia de dar una entrevista en este momento o en ese momento, ¿no? Es decir, porque aquí mucho se habló en algún momento de que Saravia estaba chantajeando supuestamente a los que habían financiado grupos de la muerte, escuadrones de la muerte. Entonces, no sé si hay sobre eso alguna respuesta, sí, o si se hizo la pregunta. Y lo otro que quería preguntar es cómo creer en lo que plantea Saravia. Es decir, al final uno al leer esta entrevista y lo que dice Saravia, uno dice, bueno, esta es la palabra de Saravia contra esta serie de personas, ¿no? ¿Por qué uno tiene que creer que esa serie de personas financiaron, estuvieron involucrados? Es decir, ¿cómo contrastar esa información? Porque de pronto sale, bueno, uno puede decir por el hígado Altamirano, sí, pero ¿cómo se contrasta? ¿Cómo un periodista o un investigador en este caso puede contrastar la información de un implicado y de la otra gente, o los nombres que él menciona? Vaya, si querés empiezo brevemente por la primera. Sí se le preguntó por qué quería hablar ahora. Entiendo que sí había tratado de contactar con varias de las gentes de su época, por llamarles de alguna manera, para pedirles dinero y que no recibió ayuda. Saravia reapareció en el Miami Herald y en el Colatino hace 3 años, probablemente 3 o 4 años, donde básicamente salió a decir que algún día iba a hablar y que iba a hacer un libro y que en este libro iba a contar todo. Bueno, no hay libro. Cuando yo me le acerqué, me trató de sacar ese acuerdo de, es que usted haga mi libro, pues, y yo le dije, pero es que a mí no me interesa hacer su libro, yo no soy secretaria. No es así como, dícteme, pues, y vamos a hacer su libro. No se trataba de eso, yo tenía un interés periodístico y le dije, bueno, es lo que yo quiero hacer, ¿usted por qué quiere hablar conmigo? ¿Por qué quiere hablar? Las respuestas están en ese artículo, ¿verdad? Una es, él dice por sus hijos. En las condiciones en las que vive actualmente el capitán Saravia, él sabe que es muy probable que lo maten mañana. Y no que lo mande a matar a alguien que quiere que calle secreto, sino que lo mate su vecino por robarle 2 pesos, por robarle una tortilla, ¿verdad? Estas son las principales posibilidades, digamos, estadísticas de que alguien acabe con la vida del capitán Saravia. Es un vecino o un cuatrero de esos caminos. Y él tiene una verdad que contar, ¿no?
vive escondido, y esto es muy importante porque la gente que sabe de psicología entenderá mucho mejor estas cosas. Yo consulté con algunos expertos psicólogos, primero para ver si este hombre me está diciendo la verdad. Si ustedes pudieran ver el texto completo de esa entrevista, hay muchas etapas en que toda mi intervención es decirle, no le creo, deme una razón para creerle, pues. Usted me está haciendo creer que usted no sabía nada, que era un ángel, y que un día tocaron a su puerta y le dijeron, deme un carro para ir a cometer un asesinato, y usted se lo dio como si nada. ¿Cómo quiere que yo le crea eso? Y la mayor parte, buena parte, sobre todo de las primeras veces que nos entrevistamos, era no le creo. Ahora, Sarabia parte de un punto muy interesante, y es, yo sí participé. Y ahí hay una confesión que no se puede desestimar de ninguna manera, por lo menos periodísticamente no se puede desestimar. Es una confesión directa, ¿verdad?, de un participante que, a diferencia de Amado Garay, que era el chofer, Sarabia recibe directamente la orden de Roberto Dawson, y por eso es tan importante esta confesión. Ahora, usted tiene razón cuando dice por qué creerlo, por qué no creerle. Yo no le puedo responder a eso. Cada quien puede creer o no creer en las palabras de este señor. Yo en muchos de los casos no le creí, y se lo digo y se lo he dicho a él, no le creo que él no participó en otras cosas. Hay un momento en que él directamente me dice, es que yo le juro que yo nunca participé en un asesinato. Y le digo, la primera prueba de que usted me está mintiendo es que estamos aquí sentados porque usted participó en un asesinato, en el de Monseñor Romero. Así que de ahí para adelante podemos seguir platicando. A partir de ahí, y esto es curioso por lo menos, porque es parte del método, digamos, y de la estrategia periodística, y dije que iba a ser breve, elegida para poder terminar este reportaje, tomamos la decisión de no entrevistar a ninguna otra persona, sino hasta que se acercara la fecha de entrega. ¿Por qué? Y que podíamos con toda calma seguir hablando con el capitán Sarabia todo el tiempo que fuera necesario. ¿Por qué? Porque en el momento en que hablara con otra persona acusada o sospechosa o involucrada, corríamos el riesgo de que esto se convirtiera en un polvorín donde todos hablaran con todos, donde pusieran de acuerdo en una versión, etcétera, 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 etcétera. Cuando apareció el nombre de Gabriel Montenegro en esta conversación, era un nombre que yo no conocía, que creo que casi nadie conocía. Entonces lo buscamos hasta debajo de las piedras, solo teníamos un apodo, no sabíamos dónde vivía, pero esa es otra historia, hasta que dimos con él en Norteamérica. Y al tipo lo sorprendimos totalmente, lo sacamos, él no se esperaba en absoluto, había vivido escondiendo esta verdad en su vida, de su esposa, de sus hijos, de sus hermanos, nadie sabía que él había estado en ese carro. Fue un momento muy impresionante ver ese tipo de pronto desarmarse y empezar a llorar, ¿verdad? Y a decir, llevo 30 años huyendo de este día, nadie sabe, usted me está arruinando la vida. Perdone, yo no le estoy arruinando la vida, yo no le dije qué hacer hace 30 años, ¿verdad? Mi rol es otro. Pero lo de Montenegro fue muy importante, porque lo de Montenegro hacía que lo de Sarabia no fuera la versión de Sarabia y a ver si le creo o no le creo, ¿verdad? Es confirmar, ¿verdad?, de dos personas distintas, que además eran unas confirmaciones que en los lugares en que coincidían con el testimonio de Amado Garay, y ojo porque no coinciden en todos, pero esos testimonios se convierten en un hecho periodístico, ¿verdad? Hay tres personas que no se hablan entre ellas desde hace 30 años que manifiestan algunas cosas comunes. En periodismo, aplicando un método periodístico, eso se llama una verdad periodística. El resto es ir con el otro que está ahí, que sabemos quién es, Fernando Sagrera, a decirle, yo sé dónde usted estuvo el 24 de marzo. Es que no es cierto. Bueno, usted dirá que no es cierto, periodísticamente esto es un hecho. ¿Me cuenta su versión o no me la cuenta? Fernando Sagrera decide no contarla y se consigna que él insiste en que él no estuvo ahí. Ese es su derecho, ¿verdad? Y mi obligación es consignarlo. Ahora, periodísticamente yo tengo otro hecho. No sé si eso te responde un poco. Quisiera vincular eso con lo de Almudena. Esto se puede judicializar, es decir, estos nombres que da Sarabia se pueden también llevar a la justicia, o eso es imposible. Aquí. No, yo digo en Estados Unidos, ¿eso es imposible o se puede? Yo quiero algo, perdón, si quieres antes de darte el micrófono, que esto también alguna vez lo hablamos con Almudena y lo que decíamos era, bueno, hay dos tipos de verdades, la jurídica y la histórica, ¿verdad? Y que el rol de estos juicios ha sido establecer una verdad jurídica y que a nosotros los periodistas y a los historiadores nos toca tratar de empezar a establecer una verdad histórica. Perdón, Albo, me metí. La verdad jurídica a veces cómo se recompone, cuidado con el agua. No importa.
No, la verdad jurídica a veces como se compone no es muy diferente de la verdad periodística. Yo no había oído eso nunca, pero o es un hecho periodístico. A veces nosotros la investigación está basada en la corroboración. Sería válido y es válida y admisible además desde el punto de vista estrictamente procesal. Prueba que viene corroborada por 3 fuentes de 3 individuos que no se han visto y que dan datos idénticos respecto a elementos del crimen o que identifican a otra persona, una cuarta en este caso a este señor Sagrera, como la cuarta persona en esos 2 vehículos. ¿Sería suficiente desde el punto de vista jurídico? Que es la pregunta. Otra cosa es si vayamos o no a hacer algo, pero es suficiente. Quería decir algo. Oh, no, estamos destrozando la sala, señoras y señores. Lo siento, I would like to comment on the statement of the woman who said that a concern that canonization might diminish Monsignor Romero, if I understood the question right. Quería hacer un comentario sobre la persona que ha preguntado si si ha entendido un poquito los comentarios de la mesa, que si la canonización podría de alguna manera pormenorizar la importancia o el valor de Monseñor Romero. Le gustaría hacer un comentario. I wear a tie and not a collar, and Father Bill will forgive me, but I do have a comment. Dice, yo llevo corbata y no alzacuellos. ¿Lo llaman ustedes alzacuellos también? ¿Cómo? Eso es. Pero dice, me va a perdonar el Padre Bill. Entonces el Padre Bill se ha arrancado el alzacuellos, o sea que ya no me sé lo que está pasando aquí. I saw on Saturday at the cathedral some who might wish to turn Monsignor Romero into what Bob Dylan once called a flesh-colored, glow-in-the-dark plastic Jesus. No voy a traducir eso yo. Que dice que vio en catedral el domingo o el sábado personas que quieren hacer con Monseñor Romero lo que Bob Dylan cantaba, que es crear un Cristo de plástico, de colores y no sé qué más. Pero Monsignor Romero said he would be resurrected in the people of El Salvador. Pero su opinión es que Monseñor Romero dejó bien claro que él se iba a resucitar en la gente del Salvador. Y el pueblo, en mi opinión, el pueblo es la iglesia verdad. Y if bombs and bullets could not defeat the people, que el pueblo es la iglesia verdadera y que por lo tanto balas o tiros o crímenes no pueden nunca sustituir a esa gente, a ese pueblo. no plastic saint will ever defeat the people either. Y ningún santo de plástico va a acabar con esa gente o sustituirla nunca. Monseñor Romero es San Romero de América ahora.